El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy es Domingo del Buen Pastor. Quisiera, antes de la reflexión, dejar eso como muy claro para todos los que nos siguen a esta hora. Es Domingo del Buen Pastor y por lo tanto también es domingo en el que la Iglesia celebra a nivel mundial la jornada de oración por las vocaciones a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, la vida religiosa. Creo que es un día muy hermoso para que nos concienticemos de la necesidad de orar, no solamente orar, sino también poner lo que hace falta para que acontezca la vocación en nuestras familias, en nuestros hogares. Ya hablaremos un poquito más a lo largo de la reflexión que tengamos, que no es a lo largo sino a lo corto, porque es una reflexión para la televisión. Bien, hay algo que yo quería que lo tomáramos en cuenta a la hora de la reflexión del Evangelio. Y es esta pregunta: ¿por qué Jesús, en el Evangelio que acabamos de escuchar, usa con tal familiaridad la figura del pastor para presentarse ante el pueblo? Ya ustedes escucharon, y es una frase como muy conocida: yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque esta figura no le era extraña al pueblo del tiempo de Jesús. No le era extraño al pueblo. Grandes líderes habían sido en la historia de Israel, en la historia del pueblo, habían sido pastores. Entonces ahí tenemos a Moisés, que había sido pastor. Saúl había sido pastor. David, el rey, había sido pastor. Y muchos otros. Así que la palabra pastor es como algo muy bonito a los oídos del pueblo del tiempo de Jesús. Entonces, si había algo que debió gustarle al pueblo, fue ver a Dios como un pastor. Jesús encontró en el pastor la metáfora perfecta para referirse al Padre y para presentarse Él como enviado del Padre a cuidar de su pueblo. No olvidemos que hay algunas expresiones que Él usa, por ejemplo, el Padre y yo somos lo mismo. Es decir, el que lo veía a Él, veía al Padre siendo pastor del pueblo. ¿Qué hacía un buen pastor en el sentido más estricto?
O sea, ¿por qué Jesús toma la palabra pastor y qué hacía un pastor que era bueno? Así como tenemos hoy nosotros buenos obreros, buenos ingenieros, buenos profesionales, así también en el tiempo de Jesús existían los buenos y los malos pastores, porque ese era un oficio común. ¿Qué hacía un buen pastor en el sentido pues más estricto de la palabra? Un buen pastor en la cultura de Jesús era un hombre arriesgado, prudente, estaba siempre atento a los peligros que podían afectar al rebaño, preocupado de buscarse buenos pastos para sus ovejas, es decir, de alimentarlas bien. Las educaba para que aprendieran a reconocer su voz. No era que les imponía una doctrina, no. Con amor ellas entendían la voz del pastor, ¿no? Las alimentaba bien, las cuidaba, las defendía como un hombre valiente. Siempre iba detrás el pastor, ¿no? Pero cuando había peligro, él se colocaba de primero, en la primera fila. Jesús piensa que este es un programa ideal para todo seguidor suyo. Tiene que ser como uno de esos pastores buenos de su pueblo, que él había conocido seguramente. Jesús debió haber conocido pastores muy buenos, tal vez tocayos de él, que se llamaban como él, Yeshua, ¿verdad? O se llamaban Moisés o Abraham o lo que fuera, de esos nombres comunes. Pero eran pastores buenos que los amos les confiaban el rebaño porque eran muy buenos. Cuando comenzaron los conflictos en las primeras comunidades, quienes realmente seguían a Jesús se recordaron de él y se decían, solo él era el modelo perfecto de pastor bueno. Cuando veían que comenzaron a pelearse por cargos y a pelearse por cosas de este mundo, ¿no? Y es ahí donde recordaban a Jesús y decían, él era de verdad el buen pastor. Y no dejaban también las comunidades de recordar que hacía varios siglos la gente había comenzado a llamar pastores a los jefes políticos, a los jefes de gobierno, a los que tenían cargos de gobierno, les habían comenzado también a llamar pastores. Pero muy pronto estos jefes se desviaron y muchos de estos no se parecían en nada a Dios. Aquellos personajes se habían corrompido en su cargo y el profeta Ezequiel es implacable con ellos. Leo al profeta Ezequiel. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no fortalecen a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las heridas, no recogen a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las han dominado con violencia y dureza, dice el profeta Ezequiel. Y él termina diciendo, Ezequiel, en este párrafo, él mismo, Dios, cuidará de su rebaño y velará por él. No sabían velar por el pueblo más vulnerable. Aquellas personas por las que nadie apostaba, el buen pastor apostaba por ellas. Él es capaz, el buen pastor, de la locura por amor a la ovejita descarriada. La busca hasta que la encuentra y se la carga sobre sus hombros y regresa con ella, no renegando o sacando en cara lo que ha hecho por ella, sino feliz de haberla rescatado y celebra una fiesta con sus amigos. Así es el buen pastor, así es Jesús y así estamos llamados los que tenemos el cargo de acompañar al pueblo, de pastorear. Por eso la invitación hoy, necesitamos muchas vocaciones, necesitamos muchas y santas vocaciones, necesitamos muchos misioneros y misioneras que vayan por el mundo hablando de Jesús y dejando una gota de evangelio en cada rincón, en cada barrio.
Necesitamos buenos pastores que no sean como estos a los que se refiere Ezequiel. Que vayan donde está el pueblo, que se acerquen, que sean uno más. No sabían velar por el pueblo, es como les decía ahora, no sabían velar por ese pueblo. Esa es la queja del profeta. Nadie podía olvidar la entrega y la ternura de Jesús por las ovejas perdidas de Israel. Es decir, las más débiles, las más enfermas, las heridas, las descarriadas. Por eso Él mismo, Jesús, afirma que el pastor que solo se preocupa de sus propios intereses es un asalariado. En el Evangelio de hoy lo dice. Al que no le importa que una se haya perdido y otra esté sufriendo una enfermedad, no le importan las ovejas. El buen pastor tiene que ser alguien lleno de compasión. Jesús nunca lo vemos como un jefe que controla, dirige y gobierna. Lo de Jesús había sido dar vida, curar, perdonar, compartir el pan, celebrar un banquete en casa de uno que se arrepintió y dejó su egoísmo. Otra característica del buen pastor es que no solo le importan sus ovejas descarriadas, sino que no se avergüenza de ellas, ¿no? No se ruboriza, no le da pena ante las críticas terribles de los fariseos, porque Él come con pecadores y quebranta el sábado. Esa tiene que ser también una característica del buen pastor. ¿Cuántas veces como pastores nos puede dar pena? Ay, para que no me vean, para que no digan que yo estoy con estos, para que yo no digan que estoy en este barrio, para que no digan que ando con esta chusma, con esta gente de mala vida. Jesús nunca se avergonzó de estar justamente con esos para los que Dios lo había enviado. Es muy interesante que todas y todos los cristianos que tenemos de alguna manera la misión de acompañar, de pastorear, por ejemplo, los padres y madres de familia, que son los pastores de la iglesia doméstica, los que acompañamos al pueblo, los que acompañan una institución, el pueblo de Dios desde el sacerdocio consagrado, etcétera, que oremos mucho para que esta figura siga siendo tan arriesgada como en el tiempo de Jesús, solidaria y hasta escandalosa para una minoría social. Me refiero a la figura del buen pastor. Pidamos pues que Jesús nos ayude a entender este ministerio tan delicado, tan hermoso, tan exigente. Como les decía, el buen pastor es arriesgado, es osado, es capaz de ser hoy, Jesús nos lo diría hoy también, de ser creativo. Hoy nos lo diría Jesús, en este mundo de redes, de medios, de tantas cosas que aparecen de hoy para mañana, el buen pastor tiene que ser creativo. Tiene que saber ingeniárselas para que el Evangelio se haga realidad en medio del mundo. Pidamos pues por esta necesidad tan sentida a nivel mundial en la iglesia, que así sea.